¿Estamos aquí? Sí, ¿Ya estamos listos? Bueno, un saludo muy cordial a todos los funcionarios de la universidad que nos acompañan, tanto quienes actúan desde el lado de los profesores como quienes actúan del lado de la administración. No obstante que ya esta mesa de trabajo, esta instancia de concertación había sido instalada en una reunión anterior el año pasado, de todas maneras yo quisiera ratificar la voluntad de la administración de trabajar con los docentes distintos aspectos de la vida de la universidad en un ánimo muy constructivo, desprevenido, buscando encontrar fórmulas que nos ayuden a hacer una mejor universidad cada día. Tenemos un contexto muy favorable, creo que el país se apresta a un gran debate nacional sobre una ley de educación superior y en ese sentido creo que lo que hablemos acá puede ser insumo que pueda alimentar ese debate nacional que seguramente va a tener lugar en los próximos días. Desde el lado de los rectores, ayer se tomó una decisión en el sistema universitario estatal de hacer un evento el próximo 9 y 10 de febrero en Medellín. Vamos a hacer una reunión en la Universidad Nacional sede Medellín con el acompañamiento de la Universidad Nacional, un evento sobre prospectiva de la educación superior en Colombia. Se trata de empezar a generar elementos desde el ángulo, digamos, de los rectores, pero es un evento, pues, naturalmente abierto también para empezar a discutir visiones alrededor de lo que debe ser la educación superior en Colombia. Y creo que esta mesa puede ser, de alguna manera, uno de tantos espacios que habrán en el país donde se ventilen temas que pueden ser seguramente importantes para ir empezando a hacer esta construcción colectiva. He tomado la decisión de facilitar por transparencia una transmisión en directo de las deliberaciones de esta mesa, con el fin de que la comunidad conozca lo que estamos hablando acá, se entere de primera mano y ojalá que pudiera interactuar si fuera posible. Más adelante podemos examinar si es posible poder recibir de manera, digamos, virtual consultas o preguntas de quienes nos estén siguiendo en la transmisión para aprovechar las facilidades que nos da la tecnología para hacer una buena deliberación. Este es un escenario que se ha planteado, sea recurrente, cada 8 días vamos a trabajar 2 horas, nos vamos a programar para estar 2 horas acá, vamos a respetar esa agenda. Y bueno, creo que va a ser un experimento interesante, creo que le estamos dando, digamos, inicio a una nueva forma de tramitar los temas en la universidad. Yo he hecho pública la decisión de la universidad de avanzar en atender el régimen laboral de los llamados transitorios en la universidad. Yo soy consciente de que hay una deuda social que le hemos venido pagando a lo largo de los años. Quiero recordarles que cuando yo recibí la universidad, el régimen de los llamados transitorios era francamente muy precario. Quiero recordarles que los transitorios se contrataban por 18 semanas únicamente, que no tenían derecho a seguridad social en los periodos de interrupción, es decir, entre semestres no tenían seguridad social, no tenían derecho a capacitación, no tenían la ciudadanía política, no podían elegir ni ser elegidos, y eso todo lo hemos venido resolviendo. Hoy en día tenemos decanos que hacen parte del régimen transitorio, y los docentes transitorios con algunas condiciones pueden participar en los procesos de
democráticos al interior de la universidad. Igualmente, hemos aumentado un poco, le hemos agregado una semana más a la contratación en los semestres ordinarios. Pasamos de 18 semanas a 19 semanas. Pueden participar en los procesos de investigación, tampoco podían participar en los procesos de investigación en la universidad. O sea que, con esto lo que trato de decir es que la universidad ha venido avanzando, tratando de acercar hasta donde ha sido posible por razones económicas, legales y financieras, el régimen de los profesores transitorios con el régimen de los profesores de planta. Es decir, esta no ha sido una administración, es decir, insensible, sino que ha ido de manera autónoma, sin presiones de nadie, ha ido buscando favorecer de manera sistemática el régimen de los transitorios. Falta mucho, hay un régimen muy inequitativo y ese lo tendremos que examinar y conocer, etcétera, y mirar alternativas pues, que nos ayuden realmente a progresar en este tema. Quiero igualmente invitar a que hagamos una deliberación muy tranquila, muy serena, muy participativa. Quiero que la iniciemos en forma libre, es decir, sin un reglamento específico, que nos autorregulemos, que intentemos darle la oportunidad a todas las partes de que participen en equilibrio, que evitemos ser repetitivos, reiterativos, es decir, que hagamos una buena gestión del tiempo para que esto nos rinda y para que lleguemos a resultados y no se nos vaya esto solamente en discusiones simplemente sin que se cierren en soluciones o en propuestas o en acuerdos. Entonces, yo diría que con esto, como introducción, le daríamos paso entonces a la primera reunión formal de la Comisión de Concertación. Hay un acta elaborada de la reunión anterior, podríamos darle lectura a esa acta, sobre todo para quienes nos están siguiendo por la transmisión o para la grabación que va a quedar de esta reunión, y luego entonces empezaríamos porque el acta ya determina un procedimiento. Doctor, me excusa, sí. Con las buenas tardes. Pues me parece que sería conveniente, recogiendo sus palabras, que miráramos dos temas. Primero, el orden del día. Sí. Ya has planteado que el primer punto sería como la lectura del acta, si estamos o no de acuerdo, que hay que agregarle. Y segundo, el término de la reunión, porque tenemos algunas actividades académicas. Entonces, vamos hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde suspendemos y seguimos dentro de 8 días, como establecer las reglas del juego. Pero eso está acá, dentro de esta acta. Sí. Entonces sería el orden del día ese, o sea, primero la lectura del acta. Sí. 2, 6 de la tarde, como cierre de esta primera sesión. Sí. Y pues los otros puntos. Con respecto a los otros puntos, nosotros, pues en principio, porque tampoco apenas estamos regresando a la universidad, no hemos discutido un poco qué es lo que vamos a trabajar con base en el comunicado, con base en el acta, o sea, qué puntos vamos a trabajar por lo menos hoy, y sobre eso tenemos algunas inquietudes, ¿cierto? Ahora el profesor Patria podrá explicarlas, como para ir avanzando un poco, porque son 10 puntos, hay uno que quedó, digamos, como en punta en la discusión, vicerrector, que es el punto número 10, que de alguna manera dijimos, vamos a discutirlo hoy, que es el que tiene que ver con el tema de garantías, no anónimos, etcétera, etcétera. Entonces, como para Carlos, dime. Pero recordemos que en la reunión anterior habíamos quedado que era muy importante, y en eso quedamos claros, que íbamos a tocar en esta primera reunión de este año el punto número 10. Sí, claro. ¿Está en el acta? Del acta, o sea, del pliego de solicitudes que nosotros está en el acta. Bueno. Aquí, es decir, en el acta que vamos a leer, queda eso como dentro de los acuerdos, que el punto número 10 se le va a dar, digamos, prioridad, que va a ser el punto inicial. ¿Sí? Pero yo pienso que una vez leído el acta, nos ponemos, digamos, a tono todos con respecto a lo que vamos a hacer.
Perdón, una precisión, efectivamente me parece muy importante y muchas gracias por la bienvenida. Empezar por leer el acta y yo creo que después el punto número 2 es escuchar como la última reunión, ¿cierto? Nos habían dicho que no habían tenido mucho tiempo para analizar esta solicitud que les dirigimos hace ya un poco de tiempo, escuchar yo creo las propuestas que puedan ya tener antes de empezar con la discusión. Eso está en el acta también. Entonces, le diría pues que le diéramos paso a la lectura del acta. ¿Nos puede ayudar el señor secretario? Por favor. Mucho gusto, aquí está. Bien. Comisión de Concertación Laboral, profesores, acta 01, Pereira, 14 de diciembre de 2011, lugar sala de sesiones, Consejo Superior, hora 16 horas. Asistentes por los profesores Luis José Rueda Plata, Gonzalo Arango Jiménez, Morelia Pavón Patiño, Carlos Alfonso Victoria Mena, Patrick Petit, Manuel José Hurtado Molina. Por la administración, William Ardila Urueña, José Germán López Quintero, Diana Patricia Gómez Botero, Carlos Alfonso Zuluaga Arango, ausente, Fernando Noreña Jaramillo. Orden del día. Primero, quórum. Segundo, instalación de la mesa de concertación. Tercero, metodología de trabajo. Cuarto, lectura del pliego de peticiones. Quinto, proposiciones y varios. Desarrollo. En quórum se deja constancia que se encuentran presentes la mayoría de los delegados por cada una de las partes y en consecuencia hay quórum para deliberar y decidir. 2. Instalación de la mesa de concertación. El señor vicerrector académico William Ardila Urueña da un cordial saludo de bienvenida a todos los integrantes de la reunión y expresa que los delegados por la rectoría para este proceso tienen la instrucción clara del señor rector sobre la voluntad y buen ánimo para abordar el análisis y discusión del pliego de peticiones respetuosas acordado por la Asamblea de Profesores el pasado 29 de octubre. Expresa que es prioritario fijar un cronograma de trabajo y acordar la metodología del mismo, lo que sería en esencia el contenido de esta primera reunión. Invita a todos a que tengamos un buen ánimo. Metodología de trabajo. Se propone que en cada sesión se tratarán los puntos en el orden en que aparecen en el pliego de peticiones, previa consideración sobre la competencia de la administración y respecto de aquellos que sean de competencia de otros órganos, se analizarán y se explorarán posibles recomendaciones para que la comisión los presente al órgano competente. El profesor Carlos Victoria propuso tratar con prioridad el cumplimiento del punto 10, que pide que se declare explícitamente que no pueda haber ninguna represalia en contra de los profesores que participen en este proceso de discusión. En esta primera sesión se haría la revisión de punto por punto únicamente para resolver si son de competencia o no de la administración. Se acoge que las reuniones serían los martes de 4 de la tarde en adelante, en principio 2 horas por sesión, y la primera sesión de discusión sería el 17 de enero de 2012. Allí se determinará la forma como se trabajarán los diferentes puntos. 4. Lectura del pliego de peticiones. Se procede a la lectura del pliego punto por punto y respecto de la competencia se acuerda que sí son objeto de análisis y discusión por la comisión los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Los puntos 5, 6 y 9, debe eliminarse la expresión literal C, que fue un error mío, se consideran de competencia compartida entre la administración y el Consejo Superior, por tanto se acuerda discutirlos y el resultado del análisis se propondrán recomendaciones al Consejo Superior. El profesor Patrick Petit lamenta que los voceros de la administración no tengan respuesta alguna sobre los puntos leídos, pues tenía la aspiración que en esta primera sesión se pudiera lograr algún avance concreto. Los voceros de la administración dicen que ello no fue posible, pues apenas el día anterior se produjo la designación y no ha habido tiempo para deliberar sobre cada tópico. Por ello, en esta primera oportunidad apenas se puede adelantar lo que se ha realizado. Proposiciones y varios. Se propone y acuerda por unanimidad expedir un comunicado informando la instalación de la comisión y el inicio de las deliberaciones. El secretario general redactaría borrador a consultar por correo electrónico con todos los comisionados. Terminada la sesión y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión, siendo las 17:20 horas. Carlos Alfonso Zuluaga Arango, secretario ad hoc. Debo aclararle a los miembros que este texto difiere en algunos ajustes del texto que les remití por correo, porque recibí las correcciones del profesor Patrick Petit, que espero haya sido fiel la manera como la recepcioné. Muchas gracias. Hay un punto nomás adicional que es sobre en orden, es decir, que hemos leído en orden los puntos para ver si eran de competencia de esta mesa, sin embargo, no necesariamente hemos dicho que por cada sesión, que no es lo que dice el texto, y vamos a tratar un punto, ¿cierto? No, es nomás la observación que... Otra observación simple y chiquita, señor secretario.
Me cambió el apellido, el segundo apellido. Lo Si mi mamá siento. lo ve, lo regaña. Qué pena, excúseme. Es Medina, no Molina. Medina. Sobre la palabra. Gracias. Quiero que se dé constancia en el acta y en ese sentido se modifique que no aparezco yo como integrante de esa comisión, pero que con debida anticipación mandé la excusa por escrito, las razones por las cuales no asistí. Y que por lo tanto no pude revisar tampoco el acta porque no estoy incluido tampoco dentro de los correos de las personas que hacen parte de la comisión y hago parte de ella como representante de los profesores del Consejo Académico. Pero no estuviste en la reunión No, tampoco, no, o sea no, que por eso. poco podrías aportar al acta en sí. No Es estoy, decir, no estoy lo tienen discutiendo que- el acta, estoy diciendo que se deje Listo. constancia ahí en Que el acta. Correcto. De que, Hago parte de la correcto, O sea, que lo reseñemos como ausente. Ok. sí. Yo tampoco estoy, ¿no? Yo también fui ausente. Correcto. Bueno, entonces, yo creo que aquí, pues está como insinuada la ruta de lo que debemos hacer dentro de la misma acta. El primer punto sería, entonces, una reacción por parte de la administración al punto número 10. Y en general al pliego. Pero empezar y luego ver el resto de los proyectos. ¿No es lo que quieren o qué? Sí, pero O que la reacción sea sobre todos, pero empezando por el 10, es lo que dicen, ¿no? Sí, pues, perfecto. No, rector, la idea en la reunión anterior fue que era muy importante, digamos, para las partes, en este caso los profesores, que fuera muy claro por parte de la administración, que eso fuera un hecho público, pues, o sea, que fuera claro que no iba a haber ningún tipo de, digamos, como dice ahí la solicitud, ningún acto de represión, ningún tipo de acoso laboral en contra de los docentes que estamos así como respetuosamente, digamos, dando la pelea por los profesores, ¿cierto? Eso era pues como el fundamento, ¿sí? Bueno, yo creo que este punto que yo quiero de alguna manera leerlo dice así: que no haya ningún acto de represalias o acoso laboral en contra de los profesores que participen en las asambleas de profesores, reuniones de claustros y representaciones profesorales en virtud de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Yo voy, pues porque me corresponde, soy la representación legal de la institución, reaccionar frente a esto, ¿no? Yo creo que no hay lugar a este tipo de, digamos, declaración del rector de la universidad. Esta universidad no puede perseguir a nadie, esté en esta comisión o no esté en esta comisión. Las leyes de la República amparan a todos los ciudadanos. Esto sería algo absolutamente, yo diría, contraproducente, porque dejaría la sensación que sí podemos, si no lo firmamos, hacerlo. Y resulta que ni el acoso laboral, ni la persecución contra los funcionarios a ningún título nos está dado a los funcionarios públicos. Existen normas claras en la Constitución que dan a proteger a los servidores, y yo pienso que si es del caso, volver a hacerle conocer a toda la universidad, a toda la comunidad universitaria, que existen unas normas que los protegen. Es decir, no hay lugar realmente a que nosotros vayamos a decir que vamos a cumplir la ley, porque a nosotros nos corresponde cumplirla como un hecho mandatorio. Esto no es discrecional, no es la voluntad de la universidad. Aquí tiene que estar claro que ni se ha perseguido, ni se va a perseguir, ni se perseguirá a nadie. Por principio no lo hacemos, pero también las leyes que protegen a los servidores nos obligan a no actuar persiguiendo a la gente y menos acosándola. Eso tiene normas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como lo primero que digo como rector de la universidad. Ahora, la normatividad en particular la podemos examinar con el secretario. Él puede hacer, digamos, una precisión mayor alrededor de las normas. Es decir, en esto el país ya ha avanzado muchísimo. Es decir, los servidores tienen amparos en la ley. Es decir, un administrador, un gerente o un secretario o un alcalde o un rector no pueden de manera legítima, ¿no es cierto?, perseguir a la gente. Eso es extraño. Ahora, es probable que exista como herencia
digamos, de las negociaciones que se hagan, digamos, entre los sindicatos de los trabajadores y los empleadores y los patronos, es decir, acuerdos de este tipo. Pero es que aquí nosotros estamos enmarcados en la ley, nosotros somos servidores públicos, esto no es una empresa. Entonces, en este caso, señalar que la administración no va a violar la ley es algo absolutamente, yo diría, inconveniente, porque eso es una obligación nuestra. Esa es la primera reacción que yo tengo frente a este texto. Pienso que lo que he dicho es suficiente para que se interprete como que existen las garantías en esta universidad de que no se persigue a nadie, ni en este conflicto, ni en los que vengan, ni en ningún momento. Rector, pero yo quiero que en la primera reunión eso se trató. Quienes representaron la mesa de la universidad en esa reunión también Lo dijeron. tomaron la Lo dijimos. misma Perfecto. posición. Bueno. Lo que pasa es que no está en el acta y entonces no lo Presidente, simplemente yo quería afirmar que en la discusión que se hizo, en la instalación de esta mesa de concertación, los representantes de la administración fuimos claros en lo que usted ha planteado a más espacio hoy, que no va a haber, no tiene por qué haber, porque las normas son muy claras, persecución contra nadie. De manera que eso que usted dijo, nosotros lo planteamos también. Ya se había dicho entonces. Ya se había dicho en la nota. Entonces fui repetitivo, pero era que no Sí, estaba en el pero acta. está bien, No sí, no estaba en el acta. acta, rector. Gonzalo. Sí, a ver, yo creo que hay como una actitud muy prevenida frente a la cosa. Puede que sea redundante, y la redundancia no tiene que ver con que haya sospecha del incumplimiento de la ley. Aquí también recientemente el Consejo Superior aprobó una norma redundante, que es el reconocimiento del derecho que tenemos los docentes a permanecer 10 años más del retiro, de la edad del retiro forzoso del resto de servidores públicos, que está claro en la ley, que está claro en los fallos. Sin embargo, el Consejo Superior tomó la decisión de sacar un acuerdo donde incorporaba eso que está de ley, que está reconocido dentro del estatuto de la universidad. Ahí hay un acto de redundancia, y lo que nosotros estamos pidiendo como una declaración puede que sea redundante, y nos alegra mucho pensar que la universidad, o saber que la universidad tiene esa actitud, pero pues tenemos experiencias que no son realmente la expresión de lo que se está diciendo, porque, por ejemplo, el profesor Carlos Andrés Echeverri, que era representante de los profesores en el Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias y Humanidades, era docente, y a raíz de su actuación en ese consejo se le fue dejando sin carga, porque aquí hay un problema muy grave, y es el problema de la precariedad en la contratación de los profesores. Aquí estamos 3 profesores que tenemos estabilidad, que somos de carrera, y hay 3 profesores que no disponen, no gozan de esos privilegios, o de esas prerrogativas. Nosotros creemos que en forma irregular, porque se ha abusado de la modalidad de contratación transitoria y temporal para cargos ocasionales y se ha vuelto una cosa permanente. Y simplemente hay formas sutiles de ejercer ese tipo de presiones. Entonces creemos que no es una petición exagerada, que dentro de los puntos que se establezcan haya una manifestación expresa de la voluntad, que digo yo puede ser redundante, y no creo que tenga nada de malo decir que sí, que se va a cumplir con lo que la ley establece. Quería decir lo mismo, este primer punto, que por el hecho de que hay profesores cuyos contratos no necesariamente se renovan, hay un riesgo para ellos de que no se renoven. Entonces ese era el mismo punto. Y el segundo es también, yo veo 2 aspectos en este punto 10. De expresar que conforme a la ley obviamente no habrá ningún acta de sanción en contra de los profesores, y el otro punto sería una declaración sobre lo que había mencionado Carlos Victoria, saber los correos anónimos que juntos, profesores, directivos,
expresemos nuestro rechazo y nuestra voluntad de luchar contra cualquier correo o acción anónima, de donde venga y hacia quién se dirija. Para mí son estos dos puntos que están incluidos en el punto 10. Bueno, mire, yo creo que esto hay que hacer es realmente pues muy pragmático en el sentido de poder llegar a acuerdos en las cosas, porque lo que sí tengo que señalar es que esta administración no acompaña decisiones de los consejos de facultad o de los decanos, pasadas, presentes o futuras, que tomen decisiones de no contratar o vetar a docentes por razones diferentes a su desempeño académico. Ahora, si eso ha ocurrido, eso es un asunto que habrá que investigarlo en lo concreto, pero nosotros, yo no sé si en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades eso ocurrió con respecto a ese docente, no conozco la situación, aquí está. De todas maneras, yo creo que una manera práctica de resolver esto es entrar a difundir la normatividad que ampara a los docentes de la universidad y a los funcionarios de la universidad con relación a que no vayan a ser víctimas de persecuciones de ninguna naturaleza, y los amparos que tienen los docentes y los funcionarios para que eso se garantice. Más que una declaración del rector en el sentido de que les diga que no se va a hacer, aquí hay una responsabilidad distribuida en toda la administración. Los docentes no los contrata el rector. Es decir, o incluso voy a tener que corregir ese término porque no los vincula, ¿no? Para que vayamos como informándonos alrededor de ese tema, porque todos aquí en ciertas materias somos aprendices. El rector no es el que escoge los docentes de la universidad, los escogen los consejos de facultad. ¿Cómo hagan uso de esa facultad los consejos? Es un asunto que habrá que vigilarla, pero ellos tienen normas que respetar. Entonces, yo creo que basta que les recordemos a toda la institucionalidad cuáles son las leyes y las normas de la universidad y lo que se tiene que aplicar, y eso basta. Sí, perdón. Rector, a ver, como yo aparezco un poco aludido y no es un asunto personal, quiero reiterarlo, pues, no ha faltado, sino un poco como por las circunstancias que se fueron dando en el proceso. Quiero recordarle que la Asamblea me postuló y aprobó que yo moderara las asambleas, y yo con todo el gusto y con toda la alegría lo hice, con todo el amor lo hice, como vivo en esta universidad. Y en medio de todo esto pues fueron surgiendo, digamos, como en todo conflicto, usted más lo sabe que yo, digamos, ciertos flujos y reflujos, ciertos, digamos, momentos álgidos del debate, unos que estaban, digamos, apoyando el movimiento universitario, otros no. Usted también lo supo, docentes, y eso fuimos los primeros en descalificarlo, que fueron agredidos, ¿cierto?, en las aulas de clase por estar dictando clase. Otros, como me consta el vicerrector académico, que fuimos consecuentes con los estudiantes básicamente que estaban dispuestos a recibir clase, y yo personalmente, y eso pues es público, fui hasta la Universidad Católica donde había garantías y dicté un curso del programa de turismo sostenible que terminé el 23 de diciembre a las 10 de la noche sin ningún problema. Reanudamos con los jóvenes que no concluyeron ese curso ahora este jueves, y un poco también el tono en que se fueron dando las asambleas. Yo tengo un blog de hace muchos años donde, siendo fiel a mi tradición que heredé de esta universidad, de escribir y poner en público lo que yo pensaba, a alguien le pudo molestar unos puntos de vista que yo expresé, y quiero recalcarlo, y aprovechando que están transmitiendo esta sesión, saludé en un tono pacifista, ¿cierto?, lo que ocurrió el 10 de noviembre en Bogotá y en muchas ciudades del país, cuando esa manifestación de los jóvenes histórica de los universitarios logró en gran medida, digamos, el gobierno retirara el proyecto de ley cerca perfumada, ley PECO. Y lo titulé La Revolución Cultural, y yo me sostengo en que hubo una revolución cultural.
¿cierto?, en el procedimiento, en las maneras, en la forma en que eso se fue dando de manera civilista y pacífica y no violenta. Y aquí lo recordé en esta mesa. Hace 2 años, usted fue testigo, mi querido rector, que yo vine con un colega ahí, ¿cierto?, que fue víctima de una papabomba, el profesor Giovanni López, y le dije y le pedí a usted, rector, pronúnciese en contra de esto, esto no puede seguir sucediendo. Y de inmediato me fui a una sala de profesores de mi facultad a denunciar ese hecho violento. Luego vino la tragedia, porque fue tragedia, de los jóvenes mutilados, y por iniciativa propia, con algunos docentes y un rector de esta universidad, el profesor Poza, recorrimos algunos salones y fuimos al sitio donde ocurrió ese hecho deplorable, catastrófico para mí en una universidad como la nuestra, a hacer una reflexión con muchos estudiantes, incluso jóvenes, que han liderado aquí el movimiento estudiantil para que ese tipo de cosas no volviese a ocurrir en la universidad. Escúcheme, rector, lo que le estoy diciendo. Y 3, los hechos degradantes del 24 de octubre, ¿cierto?, porque no tengo otra manera de catalogar eso, y especialmente contra la emisora, en la cual usted y yo y más personas de la universidad tratamos de hacer radio universitaria, y nos silenciamos en rechazo a esos hechos violentos que ojalá no se vuelvan a repetir jamás en esta universidad, sobre todo a un atentado a la libertad de expresión. Aquí hay cerca de más de 20 radioapasionados que lo hacemos ad honorem, y también lo arremetieron contra la universidad. Entonces quiero colocar eso en un contexto, ¿cierto?, para decir, y eso yo lo he aprendido aquí en la universidad, entender qué es eso de la libertad de pensamiento. De lo que nos molestó, inmediatamente yo llamé el 8 de diciembre a Manuel, le pedí su correo electrónico, le reenvié ese documento, ese anónimo, y también en lo que escribí posteriormente yo saludé, ¿cierto?, así a algunos colegas no les haya gustado, pero finalmente también en mi manera de pensar, su respuesta inmediata, ¿cierto?, compartiendo un poco la molestia, digamos, sí, reprobando lo que había ocurrido en lo que se decía en ese anónimo, más que lo que se dice, los términos en los que se refiere el que escribió eso. Igual después de leer su respuesta, acudí a la fiscalía de manera informal, y por circunstancias también de la vida académica y profesional mía, tuve la oportunidad de conversar con un juez penal de la República que se estaba posicionando en ese cargo, un fiscal que ha sido profesor en la Universidad Libre, y estuvimos analizando el calibre de lo que allí se decía, y por eso de alguna manera quedó redactado así. Él me dijo, mire, profesor Victoria, lo que hay allí es una especie de acoso laboral. Usted es una persona que de una u otra manera ha sido pública en la región, en la ciudad, usted no es un desconocido, y simplemente hay un sector de la universidad que no comulga con sus puntos de vista. Y yo le dije, pues yo quedo tranquilo con lo que usted me está planteando, pero igual también compartimos la idea que del acoso laboral en un sector anónimo de la universidad, que entre otras cosas, como yo también lo escribí, aplaude la gestión que usted ha liderado, cosa que también, digamos, se ha planteado públicamente. Pues otros, digamos, tenemos reparos, tenemos puntos de vista que hacen parte también, digamos, del mundo de la libertad de pensamiento en cualquier sociedad civilizada. El riesgo es que del acoso laboral, que se lo plantea Carlos Alfonso, a la amenaza hay un paso. O sea, pues sobre todo, digamos, en el contexto de ese momento, digamos, en el país y en la región, que para nadie es un secreto, ¿cierto? Que, digamos, alguien puede coger ese anónimo, por ejemplo, lo cogió el profesor Víctor Zuluaga y escribió una columna, ¿cierto?, ofreciendo sus puntos de vista, pero también lo puede coger alguien, ¿cierto?, de cualquier extremo, de cualquiera, ¿cierto?, y puede colocar en riesgo mi vida y mi integridad física, ¿cierto? De eso está advertido, digamos, la autoridad competente, en este caso, quien tiene que investigar, ¿cierto? Yo espero que lo hagan. No la hice por escrito, usted me dijo que sería muy interesante que se investigara, y un poco el anhelo que esta comisión de docentes quiere es que ese tipo de cosas no se vuelvan a presentar, como tampoco los anónimos o las amenazas contra cualquier directivo, ¿cierto? Pues,
me refiero exclusivamente en este caso a la manifestación del vicerrector académico, cosa que nosotros no sabíamos, y esa tarde yo le dije al profesor William, salgamos ya inmediatamente a decir que no más este tipo de cosas, hagámoslo de manera civilizada, o sea, hagámoslo de la eliminación del debate, porque igual para eso es la democracia, ¿cierto? Que las cosas se confronten, pero no que tengan que apelar ni a ese tipo de capucha virtual ni a las otras que aquí hemos condenado, ¿cierto? Entonces, el anhelo que hemos tenido es que el representante legal de la universidad, la dirección de la universidad, rechace y condene eso, ¿cierto? Sobre todo porque allí, por lo menos usted y yo, ese anónimo, pues hay personas que defienden la administración, y eso está bien, cada quien tiene su punto de vista, pero que lo firme. Por ejemplo, yo recibí un correo del profesor Hernando Rojas y lo firma, y lo saludé, lo felicité, le dije, mire, me parece maravilloso que podamos debatir, pero firme. Yo firmo, yo todas las cosas que he escrito en mi vida, y no es la primera vez que me amenazan, pues quiero también subrayarlo, lo he firmado, y allá será, digamos, el juez de la historia que diga si uno tenía la razón o no tenía la razón, pero eso me parece que debe ser, pues sí, se debe prevenir, está muy bien la parte legal, pero hay un tema que usted y yo sabemos, rector, que tiene que ver con el tema de la cultura política, quienes hemos de alguna u otra manera compartido y debatido también las visiones del profesor Antanas, y con él he conversado de estos temas, porque lo primero que me dice, mire, es que eso hay que hacerlo público, público, uno no se puede quedar callado, y por eso ese anónimo lo dice público, ¿cierto? Y un poco la molestia que teníamos, ¿no? Es que hay un tema de cultura política, de intolerancia, ¿cierto? Y eso no puede ocurrir en nuestra universidad, no sé en otras universidades, pero tenemos que proteger tanto la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad, ¿cierto?, de disentir, ¿cierto?, porque eso lo que finalmente hace es enriquecer el carácter público de nuestra universidad. Entonces, un poco lo que nosotros pretendemos con ese último punto es que no se tomen represalias contra ningún profesor ni contra algún profesor, por más humilde o por más directivo que sea, ni contra alguna directiva por parte incluso de profesores que pueden que estén incómodos con las posturas de algunos directivos en departamentos, en decanaturas, ¿cierto? Y que las cosas las hagamos en un plano civilizado, ¿cierto? Yo creo que eso es lo menos que podemos esperar, pero también lo más que deseamos en términos de lo que aquí hemos aprendido en estos 50 años en la universidad, ¿cierto? Que esa más la libertad de expresión. Esto de alguna manera ha sido cuna de la democracia, ¿cierto?, en el territorio, para que ese tipo de cosas se vengan a presentar. Entonces yo quería simplemente perfecto, de toda su intervención, digamos, lo que yo puedo recabar en el terreno práctico, además de difundir en la comunidad universitaria las normas que existen, porque para eso también hay normatividad, difamar a las personas, esconderse en el anonimato, esto es un delito. Lamentablemente, el desarrollo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías también encarnan una serie de riesgos que son inevitables. Yo los invito a que vayan a los medios de comunicación, a todos los periódicos, para que vean el bloqueo que se genera después de cualquier artículo, cuando se hace una sindicación, así sea la más liviana, contra cualquier funcionario, para que vea la descarga de epítetos anónimos que hay sobre las personas. Es decir, la sociedad está totalmente indefensa. Yo recibo anónimos permanentemente. Yo llevo 20 años como gerente público, como representante legal de las instituciones donde he estado, y he sido sujeto de amenazas. Yo he tenido que ir a buscar el concurso de las autoridades. Yo ese tránsito ya lo he hecho muchas veces, y usted tiene razón en estar indignado, y la comunidad universitaria tiene que ser muy contundente en rechazar ese tipo, digamos, de formas de atacar a las personas. Eso es infame. Eso se ejerce, lamentablemente eso está ocurriendo. El hecho de que los correos electrónicos se puedan abrir sin la necesidad de revelar la identidad, eso se está utilizando en el mundo entero para hacer y deshacer. Eso basta ir a cualquiera de los servidores
o de los buscadores o de las compañías que tienen cuentas electrónicas y se abre con un perfil ficticio y con eso hacen hasta para vender y no hay nada que hacer. Es más, vaya a la tarde nomás, cada que hacen referencia al rector de la universidad en uno o en otro sentido, para que vea cómo, además son los mismos, con el mismo perfil y repiten lo mismo, y nos tratan como lo peor, y nosotros estamos indefensos. ¿Qué podemos hacer? Yo ya hice el curso también de ir a la fiscalía. Aquí nos enviaron unos anónimos, yo fui con el secretario general a la fiscalía, y eso no hay nada que hacer. Gonzalo Arango ha tenido incidentes también en materia informática también. Es decir, todos aquí hemos sido víctimas de eso. Lo único que se puede hacer es ser muy contundentes y claros de que eso lo desaconsejamos, lo reprobamos, lo reprochamos, lo condenamos. Y en ese sentido me voy a pronunciar, voy a utilizar uno de los programas de radio para eso, una columna que estoy haciendo en la tarde, la voy a aprovechar para eso, y voy a plantear ese tema. Además, yo creo que la universidad debiera hacer un debate alrededor de ese tema. Yo pienso que la sociedad está indefensa. Los medios de comunicación están abusando, dicen las cosas más, agresivas contra la gente, y los medios repiten y reciclan, y la sociedad se alimenta de esa información y continúa, y la gente está indefensa, no tiene nada que hacer. Yo estuve ayer en una reunión de rectores, cogieron al rector de la Universidad del Tolima en semana, y usted se va a ver qué es lo que hay ahí, y resulta que es decir, no hay proporcionalidad entre lo que se dice allí y las cosas que realmente se están entrando allí a señalar, cosas muy graves, como que la fiscalía no está actuando porque él está entrando a emplear familiares de los fiscales, es decir, unas barbaridades, y usted no tiene forma de oponerse a eso, y si protesta es peor. Entonces yo creo que ese es un tema académico, de debate. ¿Dónde está la ética de los medios de comunicación también? Porque los medios de comunicación también facilitan eso. ¿Por qué le abren los periódicos al anonimato para que hagan y deshagan con la honra de las personas? Yo creo que eso sería importante que entremos de alguna manera a ventilarlo. Y no voy a ir muy lejos. Yo los invito a ir al blog de la Asamblea de Estudiantes. Yo no quiero entrar a juzgar, pero es algo público. Entren al blog y vean lo que hay allí. Y vean quién firma. Eso está siendo parte, digamos, de las metodologías que van apareciendo en los sistemas de la controversia política. Les invito a que miren las acusaciones que están haciendo con relación al movimiento M7. Léanlas. Yo no he querido difundir eso porque yo no voy a caer en la trampa. Pero lean ahí, vayan al blog Asamblea de Estudiantes de la UTP para que miren qué están diciendo del movimiento M7, quiénes son. Entonces, eso de utilizar el anonimato, ¿no es cierto?, para hacer acusaciones, no sé, ¿no es cierto?, fundadas o infundadas, pero desde el anonimato es algo que está muy expandido en la universidad y que lo tenemos que condenar. Y desde ese punto de vista, pues yo estoy de acuerdo con ustedes. Lo vamos a hacer. Yo quiero decir algo, sí, con la venia suya, profesor Patrick, y es esto, miren, el derecho está dado y obedece a la búsqueda de un fin superior de una sociedad civilizada, y es que podamos convivir pacíficamente en la diferencia. Somos distintos y no por eso tenemos que extinguirnos, agredirnos, acabarnos, exterminarnos unos a otros porque pensamos diferente. Pero la gente tiene la tendencia a creer que el derecho lo es todo, y el derecho no lo es todo. Aparte del derecho existen muchas otras herramientas para abordar ese tipo de fenómenos sociales, y lo más preocupante para mí, que ejerzo desde la perspectiva jurídica, es que las personas no hacen que el derecho cumpla sus cometidos. El derecho nos ofrece una cantidad de herramientas y no acudimos a ellas. Pero una vez traicionados los derechos que ese ordenamiento produce, entonces lo utilizamos es para deslegitimar a la institucionalidad, para deslegitimar la estructura jurídica. Al menos déjenle la oportunidad de operar. Nosotros nos hubieran avisado acá que había un
conato, un intento de persecución laboral contra el profesor porque estaba a contrapelo de las opiniones de un consejo de facultad. Y yo mismo le hubiera ofrecido las garantías que el orden jurídico le da, porque es que no, eso no me convierte ni en una especie de héroe, sino que ese es mi deber. Pero de ahí, a partir del supuesto previo o del prejuicio de que la decisión de ese consejo de facultad obedeció a la posición política del señor, también puede conducir al otro absurdo, de decir, aquí el que piensa distinto y se exprese distinto ya tiene asegurada la coloca, porque no lo van a poder desvincular. Y yo les hago simplemente la recordación que lo esencial en la universidad es la programación académica y que son sus colegas, no la dirección de la universidad, quien toma las decisiones de a quién se vincula y quién no, de acuerdo a la programación académica, que es lo sustancial. Entonces, más bien, el asunto es, si tienen, dijéramos, medios o sospechas, o al menos una preocupación fundada de que pueda haber algún conato de persecución contra un docente por sus orientaciones políticas, ideológicas, filosóficas, pues háganoslas saber a nosotros que ostentamos responsabilidades de dirección en la universidad para intervenir esos fenómenos, para que esos fenómenos se corrijan. Pero no esperar a que todo nos quede simplemente en el acertijo, porque ahí no tengo que probar yo nada. Lo echaron por eso, y ahí yo no tengo que probar nada. No. Uno tiene que probar a las personas por qué las desvincularon, cuál fue la persecución, hacer la investigación, permitirle que a los señalados de ese consejo de facultad también se defiendan, porque uno tampoco puede llevarse de camino a una institución como el consejo de facultad sobre la base de ni prejuicio. Entonces, esta petición del pliego deben entenderla claramente en el sentido de que nosotros como dirección de la universidad ofrecemos las garantías del caso, pero lo esencial sigue siendo la programación académica, porque no quiero que el día de mañana, por programación académica, no dan el curso de Constitución Política del profesor Manuel José, no hubo estudiantes, no hubo demanda de ese curso, y entonces el profesor va a denunciarnos ante todos los organismos internacionales y mundiales porque aquí lo perseguimos, porque él era miembro de la comisión, y entonces como era miembro de la comisión, a juro le tenemos que garantizar una carga académica, así no exista la necesidad del servicio, ¿sí ven? Entonces miren cómo esas posiciones deben ser aterrizadas y deben ser siempre ponderadas en función de lo que se busca proteger. Lo que se busca proteger es la libertad de los miembros de esta comunidad académica para que expresen sus opiniones sin por ese hecho ser perseguidos. Yo firmo eso donde quieran, porque ese además es nuestro deber. César, bueno, vamos a anotar. Vamos a hacer un orden. Petit. Sí, y luego sí. Petit. Gracias. César, ¿quién más? Bueno. Sí, para retomar una palabra que usó 2 veces, señor rector, profesor Petit. Ser pragmáticos y prácticos. A mí no sé lo que opinan los demás profesores, pero me parece muy bien que en el próximo acta quede constancia de las leyes existentes y que protegen a los profesores y a todos los miembros de la universidad. Y lo que usted añadió, es decir, una declaración sobre el rechazo de las prácticas anónimas, una declaración que sea algo distinto, aunque usted dijo que también existen leyes contra el anonimato. A mí me parece bien y yo considero, no sé si los demás profesores están de acuerdo, que podríamos esperar cómo figuran estos elementos que nos están proponiendo presentar para quizás seguir el debate si es necesario en la próxima asamblea, o si sentimos que hay ajustes que se necesiten, darlos, pero estaría favorable si estamos de acuerdo que hemos avanzado, por lo menos para hoy, suficientemente en este tema, para escuchar, estaría favorable que escuchemos sobre los 9 otros puntos, cuáles elementos de respuestas podrán haber tenido entre la última reunión en la cual no habían podido avanzar mucho, nos habían dicho, y está, para que sigamos construyendo, y me parece que estamos por lo menos trabajando con una cierta calma, escuchándonos y avanzando en este tema. No sé lo que opinan los profesores. César. Sí, tampoco para seguir ahondando en eso, me parece que tiene sentido práctico para hacer avanzar la reunión. Y yo les decía previamente a la reunión, una reunión previa que tenemos aquí, que por lo menos en la universidad, hasta donde uno se entera, las cosas se hacen siempre con sujeción a la ley,
conforme a los procedimientos que hay establecidos en la elección de los profesores, en la designación o la petición de que los profesores les sean asignadas unas horas, siempre, por lo general, se mantienen, por lo menos con la experiencia directa que tengo en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, para que eso se haga mediante concurso, con la participación de los diferentes miembros del Consejo de Facultad. De modo que esa apreciación sí es, realmente no es exacta. El profesor relacionada con el profesor Echeverry se guardó todo, inclusive ante una queja de él se hizo aquí un proceso interno en el cual nosotros como miembros del Consejo fuimos acusados y se nos hizo un proceso, y el proceso no sé si está fallado todavía, imagino que sí, de modo que eso sí se hizo por sujeción a la ley. De pronto la percepción que se tenga sobre eso corresponde más como a un juicio de valor o una información, digamos, equivocada, pero hasta el momento pues eso se ha dado conforme al reglamento interno. La otra que sí me parece razonable, me parece muy bien, señor rector, que usted piense en hacer esas manifestaciones así abiertas, explícitas y enfáticas, y que nosotros también, como docentes también lo acompañemos a usted en eso. Es decir, nosotros tenemos que ser enfáticos en el rechazo aquí en la universidad a todas las formas de violencia, coerción que sea material o espiritual o intelectual o como se llama. Siempre hemos mantenido esa posición. Y lo que se hizo, lo que se hace con usted y lo que se hace con otras personas, como con el profesor Carlos Alfonso Victoria y demás, ese tipo de cosas, pues conducen siempre a exacerbar los ánimos, a repetir violencia con más violencia. Yo les decía también eso, nosotros debemos tener impacto. ¿Cuál es la política que debemos asumir nosotros, los que pertenecen a las organizaciones sindicales de los profesores y las demás organizaciones que lo asumen, que de hecho lo están asumiendo, imagino, y los demás que no pertenecemos a esa, por lo menos que lo tengamos como una posición, como una ética, es no dar publicidad absolutamente a nada que implique el anonimato. Nada, porque es que darle publicidad a eso diciendo esto puede ser verdad o algo es el correveidibles y la cosa del rumor que luego se convierte y que no hace sino exacerbar los ánimos y nos conduce a más violencia en un país, en un momento en que esa es una circunstancia muy difícil. Pero yo creo que, para resumir, debemos manifestar también de una manera muy enfática ese rechazo a todas las informaciones difamatorias, anónimas, ¿no es cierto? Y que quien quiera hacer una denuncia lo haga, ya bien sea como persona natural o como asociación, como miembro de una actividad colegial, lo que sea, pero que no le demos paso a ese tipo de cosas. Lo demás, pues eso sí estuvo perfectamente aclarado. No sé si haya otros casos que sean más o menos similares, pero en el caso mencionado aquí se conservó, se hizo todo lo de rigor interno en el Consejo de Facultad. Pero yo sí quisiera decir, retomando las palabras del doctor Zuluaga, que independientemente, como es claro que, digamos, la programación académica está en manos de docentes, sí la rectoría académica debe tener como una especie de veeduría sobre ese tipo de situaciones, porque que pasan. Hay, como dice el cuento, que no hay brujas, pero que las hay, ¿cierto? Entonces, cuando le llegue a ustedes alguna noticia, por decirlo de alguna manera, sobre ese tipo de situaciones, por favor, paguen bolas. Yo llevo en la universidad ya en esta segunda etapa como profesor 10 años, entonces uno desde la base sí puede decir, mire, eso pasa, eso no pasa. Y eso no ha pasado solamente en humanidades, en otras facultades ha pasado, en otros programas ha pasado también. Simplemente eso. Correcto. Sí, Gonzalo. Claro, pasa porque desde la misma institucionalidad de la universidad hay una interpretación amañada de las normatividades para hacer lo que yo señalaba al principio, para mantener lo que ahora llaman vinculación, para eludir la responsabilidad de una relación contractual laboral entre los docentes y la administración. Ahora lo llaman vinculación, como que utilizando esa palabra desapareciera una cantidad de hechos de la realidad que están reglados en la legislación laboral, en los fallos de las cortes y en todo.
Entonces aquí hay una normatividad para la selección de los profesores que contratan temporalmente, que pudiéramos llamar de contratación precaria, y no se cumple. Y eso lo venimos diciendo hace tiempo en el Consejo Académico, a través de las distintas discusiones y debates que hemos dado sobre hechos concretos, no se cumple. Y la prueba de ello es la respuesta que dan los consejos de facultad a una solicitud que hicimos de que nos entregaran, por favor, las actas de los consejos de facultad donde se habían hecho las contrataciones y la selección de los profesores para el segundo semestre del año anterior, que todavía estamos terminando en este semestre. Y la respuesta es que nadie las cumple y no pasa nada. ¿Por qué, si eso es así y se sabe desde hace tiempo que nadie los cumple, no hay internamente una acción de la alta dirección de la universidad para que esos procedimientos se cumplan? ¿O esa no es función de la alta administración de la universidad? ¿O esa no es la función? Mirar que se cumplan esos procesos. Uno no puede simplemente lavarse las manos y decir, no, es que yo no soy el que contrato. Los que contratan son ellos y allá están, o no contratan, sino vinculan, son ellos, y hay una normatividad y ya, y adiós. No, es que aquí la responsabilidad de que la normatividad se cumpla debe recaer en la alta dirección de la universidad. Bueno, aunque estamos entrando también, digamos, a lo que puede ser materia de otros de los puntos, que son sistemas de contratación y demás, pero ya que se están abriendo, pues vamos a tener que contestar, porque pienso que dentro de las lógicas y la metodología aquí tenemos que dar el derecho a réplica para que no se queden así las cosas sin contestación o sin aclaración. El secretario ya había señalado que nosotros no podemos entrar a presumir que los consejos están actuando mal. Hasta ahora, aquí hay organismos de control, hay una oficina de control interno disciplinario, tenemos una oficina de control interno, aquí viene la Contraloría año por año a hacer un juzgamiento general a toda la actuación de la universidad. Si los consejos de facultad están actuando por fuera de la norma, nosotros necesitamos la denuncia respectiva para poder actuar. Esos consejos están amparados en la normatividad universitaria. No los nombra el rector, los representantes de los profesores los nombran los profesores, los representantes de los estudiantes los nombran los estudiantes. Ustedes están abajo, cerca de esos consejos de facultad. Yo pienso, y los invito también a que ustedes hagan un ejercicio, digamos, de vigilancia alrededor de las actuaciones de los consejos de facultad. Nosotros en lo administrativo lo estamos haciendo. ¿Qué tan certeros hayamos sido? Pues habrá que oír también a las partes, pero yo no puedo, digamos, presumir aquí que haya falta, digamos, de decisión de los organismos encargados de hacer la vigilancia de la normatividad en la universidad, pero aquí hay instancias que están instituidas para eso. Control interno disciplinario, allí puede llegar cualquier anónimo. Aquí, además, para que hablemos de los anónimos, están de moda los anónimos. No solamente los anónimos para los medios de comunicación, sino los anónimos anónimos. Los anónimos que van a los entes de control y generan investigaciones de toda naturaleza. ¿Ustedes saben eso? Otro día, si quiere, nos extendemos sobre ese tema, pero hay muchas formas de lograr que si hay una cosa irregular, no se pueda consumar. Es decir, hay formas de poder atajar situaciones. Si se la dicen al rector, si se la dicen al secretario general, si se lo dicen a los entes de control, lo podemos hacer. Pero hay que aceptar que los consejos de facultad tienen una soberanía académica que la tenemos que respetar. Y entonces yo creo que entre todos debemos de hacer una vigilancia para que se ciñan al cumplimiento de la ley. Y si hay casos en concreto, no me basta de que las hay, no, me las tienen que señalar, porque yo no puedo, con la teoría de que las brujas las hay, ir y hacer tabla rasa realmente con todos los consejos de facultad. Yo confío en que allí hay académicos serios que están haciendo realmente una labor sana y ajustada a la ley.
yo darle la oportunidad al vicerrector académico, que es parte pues aludida acá, y luego... Una pequeña réplica. A mí, a lo que yo dije. Réplica de réplica. Sí, bueno. usted está invitando y está retando a que, mire, yo quiero, he recogido inquietudes, por ejemplo, para que lo investiguen Sí. en la Facultad de Educación. En la Facultad de Educación hay muchos docentes que tienen miedo, han sentido un poco como la presión, sobre todo aquellos docentes que fueron a las asambleas, estuvieron en los actos simbólicos, estuvieron en las marchas estudiantiles y profesorales. Me parece que eso no es sano, rector. A mí me lo han comentado. Me parece que es necesario que eso, pues no sé cómo es el procedimiento, pero en el caso de poner eso en educación. Dos, ¿qué profesores? celebro que usted se Pero, vaya. ¿qué profesores? pero ¿cuáles son los profesores Yo con que mucho tienen gusto miedo? puedo pasar. Y yo creo que tú debes, Sí, claro. pienso que, es decir, parte, digamos, digamos, los avances, los logros de este encuentro entre las partes, es que tú debes de ir a tranquilizar a ese profesor. No se preocupe, dígamelo al oído. Muy bien. Yo voy, es decir, no sienta miedo porque no hay razón. O cuáles son los casos que lo, digamos, lo justifican a usted para que siente ese miedo. ¿Qué ha pasado? Diga, cuéntenos. Aquí no vamos a colitar a un director de programa o a un decano que vaya a manejar los criterios de persecución contra la gente. Además, este es un escenario muy libre. Aquí la gente dice lo que quiere. Contra el rector dicen lo que quiere. Vayan al blog de los estudiantes. Vayan, lean lo que dicen ahí. Lo que quieran. Aquí no pasa absolutamente nada. Aquí hay libertad de expresión total. Aquí nadie se deja hacer nada. Pero si hay gente, ¿no es cierto?, que por la modalidad de contratación, por el riesgo de que no lo contraten, se siente amenazado y no está siendo libre, eso hay que trabajarlo. Hablemos con ellos. Muy bien. ¿No es cierto? Por eso les digo, hay distintas formas incluso para que no den el rostro, si es del caso. Pero eso yo pienso que hay que entrarlo a trabajar. Dime. Por ejemplo, y luego- Carlos Alfonso, por ejemplo, Sí. tú me dijiste, yo quedo alarmado en la reunión pasada con el caso del profesor John Harold Giraldo de Educación, que el señor allá afuera te dijo, ¿te acuerdas? Pero lo que- aclaramos. Lo aclaramos. Personal Y además yo mismo me fui a gestionar la comisión del señor para que fuera a Chile. Y era simplemente el asunto de un malentendido. Era un asunto malentendido. El profesor entendió una razón mala que le dieron al Pero profe eso se aclaró, personal. afortunadamente. Y lo otro, celebro, rector, que usted vaya a hacer un pronunciamiento en su columna, me parece que eso es sano, pero también, y he tenido la oportunidad de hablar con Sonia Díaz, la directora del periódico, porque la voz suya en el periódico es una de las tantas en la universidad. Entonces yo le pedí a ella, y lo quiero hacer aquí público, que también en esa columna del periódico, como puede ser en otro periódico, también se puedan expresar otras voces. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero, Porque- perdón, ahí escribe Carlos Andrés Echeverri, es columnista de allá, Víctor Zuluaga también es columnista, Aurelio yo Suárez. decía por la voz de la asamblea de los profesores. No, pero además, como es con nosotros, para decirle a un medio de comunicación que tiene que publicarle a usted. Y le cuento que a mí me rogaron, no. Yo llevo varios años eludiendo, porque eso es un compromiso también que cuesta, ¿no es cierto? Poder usted mantener semanalmente Porque me una parece que opinión, eso es sano. pero eso no fue que yo fui a pedirlo solamente para que hable el rector de la universidad. No, a mí me rogaron, es decir, los otros rectores de las universidades escriben también. Entonces, es decir, esto no es un operativo del rector para que no se escuche y no lo que dice el rector. Bueno, el asunto es que Usted es yo mandé un libre de artículo y hacer- no me lo publicaron, pero bueno, eso no es el tema. Bueno, bien. pero yo eso sí. también fui jefe de redacción cuando era muy sardino en un periódico, no sé cómo es eso, pero bueno. El otro tema es esto, Pero yo- rector. Entonces, Sí, pero ese tema no hay lugar. Vete donde la Eso no hay competencia y lugar. denuncias que ese La medio de Sociedad comunicación Interamericana no de tiene Prensa. espíritu democrático. La Sociedad Interamericana de Prensa. Además, le cuento que lo que yo he dicho ahí no lo ha controvertido ningún medio aquí interno tampoco. Porque, es decir, si el rector está hablando mal, está diciendo cosas que no son, ustedes tienen recursos también para hacerse oír. Es decir, si no les dan espacio en la tarde, reclámenlo, utilice su blog. Pero yo no he escuchado, no he visto que usted haya controvertido lo que yo haya dicho, porque la voz mía está siendo, digamos, sesgada o falta de objetividad. Es decir, no sé a qué viene a esta mesa
su discusión con la tarde porque no le publican un artículo. No, pues yo entiendo que es un poco también como la postura ideológica del periódico. Yo lo entiendo porque tuve la fortuna de trabajar en medios hace mucho rato. Y el 9 en la Universidad vayamos a discutir esto, o sea, todo el tema de la prensa alternativa, medios de opinión regional, porque es parte también de los conflictos hoy en Colombia. Pero en medio de todo yo aplaudo lo que usted acaba de señalar, de que va a dedicar una columna, me parece muy interesante, he notado eso acá. Y simplemente quisiera subrayar esto, rector. Me parece que esto se podría tramitar desde el punto de vista de lo que es la democracia en la universidad. Me parece que, y me preocupa mucho, ¿cierto?, que paulatinamente, a pesar de lo que usted está mencionando, que me parece que yo lo comparto, pero hay que apelar al pluralismo. O sea, la sociedad colombiana después de 8 años está tratando de encabezarse de nuevo por un proceso de pluralismo, ¿cierto? Y uno ve, por ejemplo, los matices de este gobierno. Y me parece que eso, digamos, es un camino otra vez, si se quiere en gran medida, de recuperar esa idea del Estado de Derecho. Y entre eso el tema de la libertad de pensamiento, de brindar sobre todo garantías. Porque ojalá, y yo sé que usted lo va a hacer públicamente, pero yo hablo con muchos profesores y yo siento que ellos sienten miedo, ¿cierto? Incluso de ir a una reunión, de ir a una sala de profesores, de hablar, de expresarse. Yo incluso lo dije con mucha alegría. Yo me quité de encima hace muchos años el peor enemigo que puede tener un ser humano en Colombia, que es el miedo. A pesar de los ruegos de mi familia, a pesar de las advertencias de mis allegados, ¿no? ¿Cuál es el gran problema que tenemos en Colombia? El miedo, y eso claro que no es gratuito. Claro, tenemos funcionarios públicos, docentes, líderes sindicales, líderes sociales, desgraciadamente asesinados por fuerzas de cualquier tipo, no es el caso aquí. Me parece que es importante subrayar en las declaraciones públicas, en el superior, en el académico, en todos estos espacios, e insistir en que esta universidad debe ser pluralista, ¿cierto? O sea, que aquí se debe brillar la tolerancia. Bien lo dijo César ahora, sea la tendencia que sea, ¿cierto? Y brindarle garantías a los que se puedan pronunciar, así estén aplaudiendo la gestión de la dirección de la universidad o los que estén en contra, así es. No, pero perdóname, porque es que estamos... Pero en el ambiente público... Estamos insistiendo, es decir, estamos dejando en el ambiente como si realmente aquí se ejerciera, digamos, una limitación a la libertad de expresión, una persecución contra la gente, y eso no es cierto, eso no es objetivo. Aquí la gente se expresa como quiere. Es decir, si vamos a encontrar víctimas, la institucionalidad y los funcionarios y nosotros y los vicerrectores también estaríamos haciendo fila ahí. Aquí pasa de todo dentro de la universidad. Aquí también nosotros tenemos el derecho a sentir miedo. Aquí me han tirado bombas, aquí han venido a asaltar la rectoría. Y seguramente el miedo de la gente hace que no hayan reacciones y que la gente se vaya de agache. Pero aquí ocurren muchísimas cosas, pero yo no creo objetivamente que los docentes de la universidad sientan miedo de entrarse a expresar. Yo creo que eso no es objetivo. Ahora, el llamamiento a que haya participación de la gente es válido, pero pienso que nosotros insistir en que aquí hay que luchar contra un clima de persecución y de represión y de privación de la libertad y de pensamiento único, eso no es cierto, eso no es objetivo. Aquí hay una diversidad inmensa de todo. Es decir, el rasgo de esta universidad no es que se esté cercenando la libertad de expresión. El problema de esta universidad es que no estamos haciendo buen uso, ¿no es cierto?, de los mecanismos democráticos de lucha, o de los mecanismos de lucha, y que hay excesos, y que hay problemas, y que hay violencia. Ese es el problema de la universidad, y que la gente se puede sentir intimidada. Mire, cuando aparecen las explosiones en la universidad, la gente siente miedo acá, sienten miedo las secretarias, sienten miedo los vicerrectores, a mí me llaman, ¿qué hago? Pues váyase, ¿qué más podemos hacer? Es decir, aquí hay muchos hechos para sentir miedo, pero dentro de los miedos que hay acá, si los vamos a categorizar, yo no creo que el primero sea los profesores
pensando, que no se pueden expresar. Además, es fatal para una universidad si no existe libertad de expresión para un docente. Es que un docente está diciendo lo que quiere en la cátedra, lo que quiere. La cátedra incluso se usa para hacer política, y lo hacen, y aquí nadie, además lo que no es, digamos, aconsejable tampoco, porque eso de alguna manera implica, digamos, un falseamiento de la razón de la contratación del docente. Pero bueno, a expensas de la libertad de cátedra, los docentes van y dedican la cátedra a su planteamiento ideológico o político, y eso nadie lo censura. Entonces aquí no podemos entrar a dejar la impresión de que la institución está actuando indebidamente en el sentido de no propiciar la libertad de expresión. Yo creo que eso no es cierto, y yo pienso que es bueno que se expresen con hechos en concreto. Usted dice que hay gente que no habla y que le ha dicho y que tiene miedo. Yo también tengo gente que tiene miedo, muchísima que tiene miedo. Pero veamos qué es lo que podemos hacer con esa gente. Yo creo que lo que podemos hacer es educarlas, decirles que hay amparos, que no hay razón para que eso ocurra. Claro, hay cosas que no las podemos nosotros evitar. La quemada de la buceta, nosotros, ¿cómo hacemos pues? Pero de todas maneras, lo que esté en nuestras manos lo hacemos para proteger la gente. Aquí la impunidad no se ejerce absolutamente. En ese sentido, hay cosas que no las podemos controlar, pero la voluntad total de erradicar ese tipo, digamos, de amenazas, la tenemos. Pero aquí hay libertad de expresión y se ejerce la libertad de expresión. Pintan las paredes como quieran. Bueno, las tenemos que volver otra vez a despintar para que sigan pintando. Pero la gente dice lo que quiere. Sacan los volantes anónimos que quieren y los distribuyen. Es decir, aquí hay libertad de expresión. No podemos decir que aquí estamos coartando la libertad de expresión. Aquí no, es decir, yo pienso que existe el derecho de la gente a sentir su propio temor. Eso, pero vamos a trabajar todos a persuadirlos de que eso no está ocurriendo. Hace rato el vicerrector quiere hablar porque está aludido allí. Manuel y yo, no sé si quién más. Manuel y Petita. Bueno, pues de pronto hacer una precisión. Yo no sé, o estamos leyendo mal las respuestas o las leemos de una manera diferente, porque cuando se envió el derecho de petición de parte del sindicato en el tema de las contrataciones de los docentes, que además las solicitaron todas para el segundo semestre, el primer semestre del 2011, yo recuerdo haber estado en todas las respuestas de los consejos de facultad, y lo primero que tengo que decir para que tampoco quede en el ambiente es que la universidad no ha reconocido que se estén violando normas. Las contrataciones son ajustadas a la normatividad interna. Que no le guste eso al sindicato, que no le guste a cierto sector de los profesores, que eso no le guste a cierto sector de los profesores, ese es un tema diferente. Es que esas contrataciones siempre han estado en discusión. Miren, quienes finalmente tendrán que tomar la decisión sobre la vida de un ser humano, hasta para morir en la pena de muerte, son otros seres humanos. Y siempre estará en manos de alguien. Hoy está en manos de consejos de facultad, que son ampliamente democráticos en la universidad, representaciones profesorales de toda la facultad, representación de estudiantes, representación de egresados, representación de directivos, representación de directores de programa. Esos son consejos supremamente amplios, tan amplios y tan grandes casi como el consejo académico. Y a quien el Consejo Superior le delegó la responsabilidad de los profesores transitorios, no lo hace sino sobre los profesores transitorios. Tendríamos que discutir cuál es el caso particular, porque la vicerrectoría académica tiene absolutamente claro que las decisiones son totalmente ajustadas a la norma, además porque es que no puede ser de otra forma, porque es que eso es muy fácil que señalen una contratación específica para tener que enfrentarnos a un organismo de control, y vaya que no la cumpla, que la interpretemos diferente. Póngame la que quiera y yo se la peleo en el organismo que quiera. Además la tengo que hacer, porque a mí vienen y me revisan la carga académica, y me revisan los planes de trabajo, y me piden los planes de trabajo y los cogen al azar, y me piden las actas del consejo de facultad. Todo lo pide, y no lo piden los sindicatos, lo pide la Contraloría. Y tienen ya en este momento abogados, porque ya los de la Contraloría vienen con abogados a bordo para ver si somos consistentes con las normas internas.
Entonces yo creo que este es un tema que tiene que quedar claro. Nosotros no podemos desde lo institucional entrar a decir que estamos violando las normas y que no estamos haciendo nada. No, si las normas por alguna razón que puede ocurrir, pues puede ocurrir como nos pasó con el tema del respaldo o la protección que teníamos cuando nos enfermábamos y la estábamos violando y no nos dábamos cuenta y alguien la señaló anónimamente, pues hubo que corregirla y nos toca asumir las consecuencias de haberlo hecho. Lo mismo está con la contratación docente, eso está ahí, eso es público, eso lo puede ver cualquiera. Yo llevo muchos años en el tema de la contratación docente, casi 17 o 18 años como director de programa y ahora como vicerrector, y yo pienso que esa es de las cosas que más ha soportado el embate de las críticas, el tema de la contratación. Además porque no tenemos, es curioso, una contratación que se dice que es tan frágil, nosotros no tenemos siquiera condenas, siquiera una condena de un organismo que nos diga ustedes contrataron mal. Es más, los mismos profesores que en algunas ocasiones han sido afectados, además muy poquitos, bien poquitos, porque es que yo veo que los consejos de facultad poco desvinculan profesores, dan unas continuidades que parecen de planta. Eso es lo que yo he visto en los consejos de facultad. Y eso, de alguna manera, también entra a desvirtuar el tema del miedo. El tema del miedo. ¿Cuál es el miedo? El miedo que de pronto usted le diga a alguien, acompáñeme a la asamblea y para no ir dice que es que me da miedo. Que no lo acompañe es otra cosa. Porque a veces por los corrillos uno suma muchos en los corrillos. Pero cuando le llega la hora de ir a sentarse allá, no va nadie. Porque a uno lo acompañan, va así, diga que me están explotando, diga que Pero ese no es el sentir, miren, ese no es el sentir y eso hay que ser sinceros. Aquí los profesores que han trabajado transitorios por mucho tiempo, uno no nota que sea la rotación de personal lo que realmente sea la razón de ser en esos procesos. Es la continuidad. Lo que pasa es que por un lado también atacan la continuidad. Es una cosa muy curiosa. Yo no pude nunca entenderla. Pero sí quiero esto con respecto a lo que el doctor Gonzalo expresó, porque dice que los consejos de facultad reconocieron que no lo hacían. Yo no recuerdo que eso ya haya reconocido. Yo no recuerdo. Ahora que repito, que es posible que un caso particular se dicte, es que eso requiere muchos pasos, y nos podemos equivocar, que eso es posible. Pero la norma que hay allí puede que no le guste a uno, porque es que la norma no exige concursos. Entonces, cuando se tumbó aquello de que se prohibían los concursos y volvió otra vez y se tumbó la palabra en el estatuto que los concursos, que desapareciera el término prohibición, no obligaba a que hiciéramos concursos. Nosotros simplemente trabajamos en función de unas hojas de vida. La discusión a veces se vuelve ya etérea, que si esas hojas de vida sí estaban en el banco de datos. ¿Y cuál es el banco ahora? Ahora tenemos bancos virtuales. Ahora todas las hojas de vida quedan para que cualquier director vaya y las busque y tiene más de 2.000 o 3.000 hojas de vida para que mueva. Pero finalmente entiendan una cosa, ese es un consejo muy amplio que tiene una representación de toda la facultad. Es entrar a desconfiar de ello y es entrar a desconfiar de representantes. Entonces nos queda muy difícil. La otra opción sería que directamente lo hiciéramos con la vicerrectoría académica, que seríamos nosotros los que ya lo hiciéramos, entonces ya sería a través de la rectoría y nosotros lo podemos hacer. Pero si ya tendría pues que, ¿sí me entiendes? Ya sería como formar una comisión del consejo académico, que sea quienes tramiten, eso ya es otro, pero ya ahí sí tendríamos que ir a cambiar las normas. Mira, aquí en esta universidad que yo sepa, hubo una sanción a un rector porque hizo una contratación directa de un profesor transitorio. Y la sanción fue de 2 semanas, porque tenía que recibir la hoja de vida del consejo de facultad. Y él, ingenuamente, en esa época, hizo una contratación directa y lo sancionaron. O sea que es decir, eso no se puede decir no se puede entrar a expresar como si es que uno pudiera hacer lo que quisiera. No es que no podemos, es un tema de imposibilidad. Cuando uno dice que no es porque uno no puede usar eso como quiera, que no puedo, es imposible, a mí no me dejan mover y si la hago 2 o 3 veces termino sancionado y fuera de puesto, y cualquiera de ellos. Entonces yo pienso que en ese sentido debe quedar absolutamente claro que la diferencia está es en que no existen concursos, eso es cierto, no existen concursos, tampoco están prohibidos, no están prohibidos, y algunos consejos de facultad lo hacen. Yo he visto que en educación sacan por ahí en la página cuando hay unas materias disponibles, entonces las ponen en concurso interno. Además, que lo hacen por una sola vez, porque también siguen el otro semestre ya no vuelven a hacerla. Y recuerden que esas vinculaciones son por un semestre.
Habría que hacer otro concurso para el otro semestre. Imagínese usted, cada vinculación, otra llamada, pero no lo hacemos. O sea que aquí nadie hace concurso. Y lo que se está haciendo es lo que le dice la norma. Simplemente le dice el Consejo de Facultad, responde. Ya, uno tiene que confiar en un consejo tan amplio. Es que me ve el Consejo de Facultad ahora de la Facultad de las Ciencias de la Salud, son 22. Están buscando cómo recortan eso, porque es imposible tomar decisiones. Alguien tiene que tomar la decisión. Finalmente será un ser humano. Finalmente. El que de pronto no le convenga a uno hoy el que está, o porque uno tenga miedos o percepciones, esa es otra cosa. No aceptamos dos cosas. La primera porque los hechos así no lo reflejan. La primera, que las contrataciones docentes están fuera de norma, no las aceptamos. De los profesores transitorios, no las aceptamos. Tenemos diferencias en la forma como el Consejo Superior las ha reglamentado. Eso lo puede ser, pero esas son de antaño. Y dos, y aquí sí entro también, pues es redundante con el rector. Persecución, ¿dónde? Miedos nosotros, porque yo aquí les dije cuando la semana última de diciembre, el tema no solamente es de los anónimos, el tema no solamente es el que está detrás del anónimo, el que se puede dar el lujo de poner el nombre y respetar, y salir y decir lo que quiera del rector, o del secretario general, o del vicerrector, los puede tratar de burros, lo puede tratar de lo que quiera, no hay nada, y se puede poner el nombre. Porque es que yo pienso que no solamente es decir lo que se quiera y que lo justifique poner el nombre, que también hay que censurar lo que con nombre se dice, a lo que yo tengo derecho, a que se me respete, a que se me presuma la inocencia, ¿sí? Porque cuando usted dice yo puedo entregarle a X persona en la tarde para que revele la situación que a usted le pasó, pues esa persona inmediatamente dice, hey, ¿por qué no miran por la vicerrectoría académica que puede ir por allá? Eso también me pone en peligro a mí. Eso también me pone en peligro a mí. No tengo nada que ver con eso, pero me pone en peligro. Porque para muchos va a quedar, entonces desde ya se ponen los anónimos. Hombre, ¿cómo le ocurre pensar a alguien que en una vicerrectoría le pone un anónimo? Es un absurdo. Yo le digo, es que las cosas no son porque yo quiera. Uno no puede hacer lo que quiera. Uno puede hacer solo lo que las normas le permitan. Y eso sí que hay gente vigilando que uno no las cumpla. Eso sí que hay gente. Uno se queda asombrado de las cosas que descubre. Uno se queda asombrado. Detalles insignificantes. Errores de procedimiento, no hechos intencionalmente, no hechos dolosamente. Y están hoy en la Fiscalía o en la Procuraduría. Porque alguien las descubre, las guarda, para después en un conflicto venir a sacarlas. Perfecto. Manuel José. No, rector, cuando usted, digamos que admitiendo en esa discusión de que aquí no hay una persecución sistemática ni agravante contra nadie, digamos que eso es cierto y eso ha sido, yo diría que en el transcurrir de la vida de la universidad, cuando usted ha estado y cuando han habido otras administraciones también, ¿cierto? El temor a que nosotros nos referimos es precisamente algo que va a desembocar en otro punto de la negociación o del pliego de solicitudes, ¿cierto? Y el vicerrector, la forma de contratación. La forma de contratación tan precaria como ya la llama Gonzalo, por decirlo de alguna manera, que son 4 meses, entonces la gente siente temores por eso. Pero es que yo aquí, yo no puedo decir nada porque es que este decano de pronto, o sea, y ahí volvemos con la misma discusión de ahora, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso va a llegar como a otro punto, y digamos en este pliego de solicitudes, ¿cierto? Y es buscar que con el aval del vicerrector administrativo, pues que es el que maneja la chequera de forma, pues se puedan buscar una forma de que esos contratos sean como en otras universidades, digamos por un término más amplio. Entonces así la gente va a estar, comillas, más tranquila, pero que quede claro que aquí no estamos diciendo nosotros, primero que los consejos de facultad son corruptos, o que los consejos de facultad están actuando de mala manera, no, simplemente estamos diciendo, mire, hay situaciones que se presentan y que ustedes sí deben, pues no intervenir, pero sí ser como unos veedores de, digamos, de esas situaciones. Entonces, es como en ese punto que yo me refería a esto. Profesor Patrick. Sí, me parece, como ya estamos llegando, ¿cierto?, a las 5:30, aunque no hemos dicho que van a ser 2 horas precisas, nos podemos extender un poco más, pero reitero, aunque creo que hay muchos puntos de discusión y que este es muy importante sobre el hecho de hablar de un temor o de un malestar de parte de los profesores, lo que ustedes dicen, que uno no puede, digamos, ir en contra de la norma. Antes de
decir algunos elementos adicionales. Lo que quiero decir es que estoy favorable e incluso creo que es interesante que hoy tenemos televisión, quizás repetir los 10 puntos para que los que nos están viendo sepan cuáles son las 10 peticiones, escuchar, como lo dije ahora, las respuestas que puedan tener, los elementos de respuestas que pueden tener en cuanto a cada uno de estos puntos. Y aparte de esto, que es la propuesta, digamos, metodológica que estoy presentando para en esta, quizás justo después, si estamos de acuerdo, para por lo menos haber avanzado en todos los puntos, por lo menos saber cuáles son sus respuestas y hacia cuáles puntos. Quisiera hacer algunas observaciones aparte. Entonces, cuando usted dijo que no hubo, no me acuerdo exactamente lo que dijo, réplicas en el periódico o elementos que mostrarían que todo era objetivo, no es para hacer una crítica general sobre sus artículos, pero por ejemplo, usted sabe que hubo críticas y las hemos expresado en una conversación que hemos tenido sobre, digamos, la comunicación, por lo menos que hubo de la administración hacia los profesores, sobre el hecho de que las medidas que se tomaron tendían a enfrentar a los estudiantes con los profesores y que se hubiese esperado una solución más concertada, más negociada, que generara más tranquilidad, y muchos elementos. Entonces, quería volver sobre este punto. Cuando dicen que uno no puede ir en contra de las normas, estoy de acuerdo sobre la idea general. Obviamente hay normas, hay procesos de representatividad, entonces obviamente todo esto tiene un peso. Sin embargo, uno sabe que, por ejemplo, por lo que acaba de describir Manuel, que si hay un contrato que no hay criterios, aunque seguramente es muy complejo establecer criterios que satisfagan a todo el mundo, pero si no hay criterios específicos, uno puede temer que por una cierta arbitrariedad pierda su puesto. Entonces, obviamente, seguramente también difícil de controlar o de organizar para una administración, no quiero negar este punto. Sin embargo, decir que uno no puede ir en contra de las normas, me parece que aquí hay que aclarar que no me parece totalmente exacto, es el primer punto, que no hubo críticas quizás muy aparentes a elementos de sus artículos. Creo que las hubo, quizás no en la tarde o quizás no de una forma muy, no sé si lo entendí bien. Y entonces, para retomar el punto principal, bueno, sabiendo que me pareció interesante también, podríamos hablar de la cuestión de los vínculos y de los contratos, los puntos de los cuales está hablando Manuel, de los contratos. Bueno, pero para reiterar mi propuesta principal, si se puede, si están de acuerdo, leer quizás los 10 puntos y empezar a escuchar sus respuestas para cada uno de estos puntos. Gonzalo. Sí, hombre, pues, a ver, a mí me parece que es interesante toda esta discusión, pero creo que es llena de retórica y de justificaciones, como tendiendo a dejar la imagen de que los profesores estamos llenos de prevenciones infundadas y que la administración y la universidad son el dechado de la administración pública y transparente, y que aquí no pasa nada. No sé si eso es como para los medios o qué, porque la verdad es que pues hay cosas que son muy elementales, como empezando con el mismo cuento de ahora de la palabrita vinculación, que es como un eufemismo para intentar eludir cierto tipo de responsabilidades. Hablar de vinculación pues, es como vinculación es establecer un vínculo, tener un vínculo. Yo tengo un vínculo con el rector, que es un vínculo de sangre, genético, de familia. Tengo un vínculo con Lucho, que es un vínculo de colegaje, que es un vínculo de amistad. Tengo un vínculo con la universidad, que es un vínculo de trabajo, de una relación laboral. Y nosotros hemos venido pidiendo el cumplimiento de una cantidad de preceptos que hay sobre las vinculaciones laborales. Y se ha pretendido, por el eufemismo de la palabrita vínculo, poner por encima
la relación que existe entre la universidad y sus docentes de contratación becaria de la legislación laboral y de las normas constitucionales y de todo tipo de procesos. Aquí ocurren cosas. Aquí, por ejemplo, a los profesores mal denominados transitorios, que después yo he ido a un par de ceremonias de esas de imposición de escudos y me llama la atención cómo le imponen un escudo de 20 años o de 15 años de vinculación por estar trabajando con la universidad, un profesor que dice que es transitorio vocacional, ¿cierto? Es vocacional 20 años. Y eso va contra toda normatividad y contra los fallos y todo eso está escrito, pero sin embargo eso reiteradamente se da y existen las formas pues, de eludir las responsabilidades sobre eso. No se han adelantado los procesos de demanda contra ese tipo de situaciones tan anormales, tan irregulares en la forma de vida. Lo de la contratación, entonces el vicerrector dice que no, pues que como todo ha cambiado, no, la norma es clara y dice debe haber una convocatoria. Entonces los consejos de facultad dicen no, es que aquí las convocatorias son abiertas permanentemente. Entonces eso ya con eso no hay convocatorias. 2, que debe haber una base de datos en la oficina de personal. No está diciendo que sea en papel ni que sea en medio, no, debe haber eso. Y el trabajo de selección debe ser sobre la base de que el consejo de facultades estudia las distintas hojas de vida y tiene unos criterios, pues eso no se da. Eso no se da. Los consejos de facultad le dicen al director que traiga los que son, y entonces el director va al consejo de facultad del proyecto, y entonces dice mis candidatos son estos, y listo, y todos dan la bendición y ya. Es que eso es lo que dicen, eso es lo que se hace, y todos sabemos que eso ocurre así. Yo creo que eso no es lo que le da garantías a los profesores dentro de la universidad. La sola forma de contratación precaria que hay en la universidad, donde no hay ninguna estabilidad para el 80% de los docentes, es una condición que genera por sí temor. Eso lo han llamado los que escriben el salario del miedo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna protección legal de que al terminar el periodo del semestre, por alguna razón, se justifique que el profesor no vuelve. Listo. Esa sola condición de contratación precaria hace que esos sujetos tengan una situación, entre comillas, de indefensión para el ejercicio de la libertad como se concibe dentro de una institución universitaria, que es la libertad de pensamiento, que es la libertad de la opinión, que es la libertad de actuar libremente y de pensar libremente y de expresar libremente su pensamiento. Ahora me parece muy grave la acusación que hace el rector cuando señala que aquí los profesores hacen política en los cursos. Yo creo que eso merece que se mire. A ver, ¿quién utiliza el curso para hacer una política partidista y para utilizar la cátedra como un medio de presión para que los estudiantes tomen partido por tal o cual bandería política? Porque eso es la utilización de la cátedra para la política. Que el profesor exprese su punto de vista ideológico dentro de los puntos de vista como lo pueden expresar los otros participantes de la cátedra, eso no lo pueden llamar que el profesor haga política. ¿O qué? ¿O dónde está el límite entre la política y la ideología? ¿O qué es lo que está al margen de la ideología? Yo creo que eso toca mirarlo en detalle, muy en detalle, porque esas son palabras mayores. Y si aquí hay profesores que utilizan
la cátedra en ese sentido es que se mire, se investigue y se obre en consecuencia, porque eso no debe ser. Eso no debe ser. El profesor no debe utilizar su autoridad para imponer un pensamiento político, ni siquiera para imponer un pensamiento ideológico que no esté ligado a una bandería política específica o a una agencia política o a un partido. No se puede calificar ni se puede ejercer una presión sobre la base de eso a que los estudiantes tengan que tener una coincidencia ideológica con el profesor. Otra cosa es que entonces el profesor tenga que renunciar a expresar su punto de vista político y su concepción ideológica. Es decir, la universidad es el espacio para la apertura y la discusión de todos los puntos de vista y corrientes de pensamiento. Eso es lo que yo veo en la cotidianidad. Y aquí hay profesores que defienden una concepción ideológica de derecha en sus criterios, que animan con ese punto de vista su escuela de pensamiento alrededor de cualquiera de los saberes. Y eso está bien, eso hace parte de la libertad de cátedra. Y la plural, y el derecho a que todas coexistan en la universidad es lo que le da el carácter de universidad. Que el debate sea abierto. Yo tengo puntos de vista muy distintos frente a fenómenos de la economía colombiana en las apreciaciones que hago sobre cosas en mi cátedra a las que hace otro profesor, por ejemplo, el profesor Hedman, ¿qué es? Mi colega. Serrano en la escuela, y tenemos concepciones distintas. Perdón. Serrano. No es el matemático, es un economista, profesor de la Universidad Católica, militante del Partido Conservador, muy defensor de toda la concepción neoliberal, y él en sus disertaciones sobre la economía del país y las teorías económicas presenta y defiende unos criterios, y yo que tengo una crítica sobre eso, las critico, y los estudiantes están sometidos a todas esas visiones. La otra cosa distinta es que yo califique sobre la base de que la gente tiene que pensar como yo. Eso es lo que hay que ver. Porque aquí no se puede satanizar la opinión ideológica y política de los profesores en la cátedra. Porque entonces estaríamos llegando a yo no sé qué, ¿cierto? Porque es que además la política y la ideología está en todo. Es decir, no podemos extraer la ideología porque no queda esencia. Entonces, me parece que ese punto es un punto interesante de debatir y que lo discutamos ampliamente, porque hace parte de un concepto clave para la universidad, que es la libertad de cátedra. Ahora, que en la universidad se están dando cosas, sí hay algunos que pensamos que en la universidad se van estrechando y se vienen estrechando desde hace tiempo los espacios de participación democrática. Y creemos que en la universidad se viene lesionando gravemente el concepto de la autonomía. Y hay quienes creemos que en la universidad se han apropiado de la autonomía los miembros del Consejo Superior y han excluido completamente a quienes son los depositarios de la autonomía por definición, por tradición, que son las comunidades académicas. Entonces aquí eso es tan crítico que ni siquiera existe dentro de la institucionalidad de la universidad el espacio de las salas de profesores, de los claustros de profesores. No, eso no hay. Aquí se pasan tiempos en algunos programas o escenarios académicos donde nunca hay una reunión de sala de profesores para discutir los problemas de la academia ni de nada. Eso también hay que entrar a mirarlo. Ahora, que todo lo que se pueda justificar en el marco de la ley, no, hay otra cosa, que además de la ley tiene que funcionar en estos escenarios, que es la ética. Y las cosas no solamente tienen que ser legales, sino que además
deben ser legítimas, deben ser convenientes, hay una cantidad de otras características distintas a la de que no sea ilegal, que deben estar alumbrando las decisiones y las acciones de la administración universitaria. Bueno. Yo insisto en mi planteamiento inicial. Yo no creo que se pueda hacer pues toda esta gran discusión y tan debate alrededor de un punto que simplemente, repito, el plasmar una cosa que es redundante, ¿cierto? Y es que se va a obrar, hacer una declaración de que se va a obrar en consonancia con lo que la ley y con lo que la ética determina para las universidades y para estos procesos donde se ponen en evidencia y en un escenario adecuado las contradicciones entre los patronos y los trabajadores. A mí me parece que eso no tiene por qué generar tanto resquemor y ser como objeto de una discusión tan prolongada. Usted está viendo una interpretación. Precisamente lo que nosotros pretendemos es que dentro del marco legal, digamos que en esas relaciones entre trabajadores y empleadores, nosotros somos unos convencidos de que se están violando normas mínimas del Código Laboral, independientemente de la tutela que nos presentaron ahí, ¿cierto? Entonces, yo creo que serían los temas como para la próxima reunión. O sea, ¿cuáles son los fundamentos legales que la administración nos presenta para decirme, yo le suspendo su contrato, yo no le garantizo salario en el mes de octubre, y nosotros, a su vez, hacer una réplica jurídicamente hablando donde le decimos, señores, ustedes están equivocados? Entonces, aquí no estamos hablando ni de lo legítimo siquiera, estamos solicitando que se respete la normatividad laboral. Eso, yo creo que eso es el tema fundamental, y esa es la esperanza de los docentes. ¿Terminaste? Ya, bueno, pero un segundo, mire. Gonzalo al comienzo de su intervención hizo un llamado a evitar la retórica o a encuadrar esta reunión como una reunión retórica. Y yo creo que él hizo precisamente fue eso, revolverle toda la retórica del caso, mezclar todo, descarrilar la reunión. Yo creo que en la medida en que nosotros seamos capaces de mantener un mínimo orden, podemos ir evacuando todos los temas que ustedes han tratado, todos tienen respuesta, todos van a ser sujetos de estudio, de explicación, se van a sustentar con la normatividad, pero hay que examinarlos con método. No podemos simplemente hacer unas intervenciones echándole mano a todo y entrando a generar frases, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Yo tampoco creo, y lo voy a decir sinceramente, me parece que es una desviación señalar que desprecarizar la situación de los docentes transitorios se hace para evitar el miedo y que puedan ser libres y se puedan expresar. Esa no es la razón. Nosotros necesitamos desprecarizar, es porque hay una injusticia, hay una inequidad social en todos los términos. Es decir, el objetivo de la desprecarización no es entrar a atacar un hipotético miedo, una libertad que no están ejerciendo. Creo que allí estamos confundiendo las cosas. No, es decir, ahora, no, pero mira. No, porque la debo hacer, es que tú estás torciendo pero pues las déjame, cosas pero y estás poniendo sí, en mi exposición un razonamiento que no pero lo entonces, ¿por qué no anotas y luego haces otra intervención? Pero es que hablaste media hora, media hora hablaste. Y estoy pidiendo que yo pueda después hacer la aclaración sobre lo que tú estás tratando de confundir. Estoy tratando de encarrilar la reunión y señalando que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo una posición con relación he señalado que hay una deuda social que tiene el sistema de educación superior con ese tipo de vinculaciones. He señalado que históricamente la administración, sin la presión de nadie, ha venido haciendo movimientos para tratar de mejorar la situación de los transitorios, que hoy en día tienen ciudadanía política que no la tenían. Cuando los transitorios
surgieron en esta universidad, o cuando yo conocí la condición de los transitorios, ahí sí que era más precaria, porque incluso los de planta, equivocadamente, consideraban que marginándolos más, iba a ser la vía de que no existiera esa figura de contratación. Entonces no los dejaban arrimar a la investigación, no los dejaban arrimar a la capacitación, no los dejaban arrimar a los derechos de elegir y ser elegido, etcétera. Entonces eso, aquí todo el mundo tiene un discurso para hacer. Aquí todos somos capaces de hacer su propio discurso. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Vea, faltan 8 minutos. No podemos sesionar más allá de las 6, porque ese es un acuerdo que hicimos entre nosotros, lo vamos a respetar. Yo creo que si nos autorregulamos, ¿no es cierto? Si intentamos evitar hablar más de la cuenta, todos en eso caemos, pero hagamos un ejercicio nosotros, y si no, diseñemos entonces límite de tiempo, pongamos reloj, es decir, lo que se utiliza en las reuniones para poder avanzar y llegar a acuerdos. De lo contrario va a ser imposible, porque usted me replica a mí, yo le replico a usted, el vicerrector replica, y nos quedamos replicándonos y haciendo acá discursos que pueden servir para la oratoria, pero que realmente no nos llevan a ninguna parte. Todos tenemos discurso. Fíjate, y lo voy a expresar solamente a título de ejemplo, que yo solamente dije que aquí había una libertad de expresión completa y que los docentes incluso utilizaban la cátedra para plantear cosas ideológicas del movimiento, de la lucha. Eso, bueno, yo no hablé de partidos, te sentiste aludido, pero aquí nadie está haciéndole un enjuiciamiento a los profesores. Lo único que señalé era que incluso es que nosotros tenemos la evidencia de que hubo docentes solidarios con el movimiento, y eso no es pecado, eso no es pecado. Hubo docentes que fueron solidarios con el movimiento, eso lo sabe la comunidad universitaria, lo saben los estudiantes, lo sabe todo el mundo. Eso es un derecho. Nadie está enjuiciando. Lo que estoy señalando es que frente a la presunción de que aquí no hay libertad de expresión, que hay miedo, que hay persecución, yo les muestro la situación que es la verdad, es lo que estamos viviendo. Aquí no hay un acorralamiento de los docentes de miedo de expresarse porque los van a cortar el próximo. Eso no es lo que yo leo, ni lo que estamos leyendo. Pero, vuelvo al punto, demos a conocer la normatividad que existe al respecto, difundámosla, advirtamos que hay derechos que hay que respetar y zanjemos ese punto así. Porque, es decir, yo no voy a afirmar que voy a cumplir con la ley, porque eso es ofensivo, eso es ofensivo. Usted dice que eso no es nada, pero es que aquí no somos bobitos. Aquí nosotros sabemos el agua que nos moja y lo que estamos firmando y para qué sirve lo que firmamos. Y yo no voy a dar a entender que yo actúo violando la ley, que me voy a comprometer a no violarla, porque eso yo no lo puedo hacer. Ni esto se puede confundir con una fábrica. Es decir, tratar de ver esto aquí como los explotadores y los explotados, los patronos y los trabajadores, ¿no? Aquí hay una comunidad inteligente que actúa, que participa, que interviene. Aquí no hay unos capataces encima de unos obreros. Esa no es la situación que se vive dentro de la universidad. Entonces, yo creo que necesitamos hacer un ejercicio entre nosotros, universitario, para poder adelantar estas conversaciones que son muy importantes porque le van a entregar información a la comunidad. Yo creo que lo más importante de esto es que estamos poniendo en pie de igualdad los argumentos acá, pero hagámoslo ordenadamente para que se pueda avanzar. No intentemos resolverlo todo en la primera reunión, no podemos. Entonces yo hago un llamamiento a eso, ¿no es cierto?, a que nos autodisciplinemos, nos autorregulemos para poder ir avanzando. De lo contrario nos vamos a ir en réplicas, porque aquí todos sabemos hacer discursos. Bueno, César. Una réplica, Gonzalo. Sí, bueno, lo primero es que sobre la afirmación que yo hice, de lo que tú dijiste, no voy a entrar a discusión, en esta grabación, cuál palabra utilizaste. Entonces sobre eso no voy a discutir, porque ahora cuando dices que tú lo que dijiste era que tal, no está siendo exacto, ahí está la grabación, no hay que mirarla. A ver si dijiste o no que hasta los profesores utilizaban la cátedra para hacer política. Ahí está. 2.
tampoco puedo aceptar que se venga con el argumento de que aquí los profesores de contratación precaria lo han sido más en el pasado porque los profesores de la planta del personal de la universidad de la carrera, así lo disponíamos. No, aquí nosotros nunca hemos manejado la universidad, ni hemos hecho la normatividad, ni hemos hecho la regla. Eso no puede quedar así en el ambiente. Eso no tiene ninguna razón de ser. Ahora, hemos tenido una discusión sobre lo que es la defensa de la carrera docente, ¿cierto? Hemos tenido una discusión sobre si es cierto o no que otorgarle la ciudadanía, entre comillas, de que puedan ejercer unos derechos en las elecciones a los profesores de contratación precaria es o no un avance para ellos. Cuando funciona como sabemos que funciona, y todo el mundo sabe que funciona el teléfono cuando hay elecciones aquí desde la dirección de la universidad, funcionarios pidiendo que hay que votar por este o hay que votar por tal. Entonces, si vamos a hacer unas discusiones, yo acepto que busquemos espacios, escenarios y discutamos esas cosas en concreto y veamos a ver qué pasa, a ver si la realidad que el rector nos quiere presentar como que es la verdad sobre la universidad es la que es, o la percepción que nosotros que tenemos de la realidad que es distinta a la que él tiene es la que es, y encontremos escenarios donde eso se pueda discutir. Eso es lo sano. Gonzalo, una pregunta. Pero ahora en tu primera intervención dijiste que en la cotidianidad tú verificas que aquí existe ese libre tránsito de las ideologías y de las personas y que eso está bien. Ahora resulta que si alguien de la administración lo hace, eso sí ya no está bien. Y lo otro que quiero preguntarte es, ¿cómo es el régimen del temor de la transitoriedad con profesores como el profesor Manuel José, que lleva 10 años con nosotros? Entonces, ¿cuál es el miedo de este señor? Y este señor no es precisamente pues un adepto arrodillado incondicional a la administración. Entonces, así como usted pretende lanzar en el ambiente que, o más bien lanzar la crítica de que la administración pretende presentar una universidad como de verdad absolutamente inmaculada y reconciliada en el plano ideológico con lo que es una universidad, o en el plano ideal con lo que es una universidad, yo te puedo decir lo mismo. Tú estás empeñado en demostrar que esto aquí es lo peor del mundo y existen una cantidad de fantasmas cuyas evidencias son contrarias, y aquí están, este señor, crítico nuestro, lo que quieras, con toda libertad, ha sentido alguna presión, lleva 10 años con nosotros. Entonces, a mí que no me vengan a decir tampoco, está bien, es tu papel, no dejemos en el ambiente que esto es una universidad ideal y no sé qué, y aquí no pasa nada, listo, acepto, pero entonces tampoco dejen en el ambiente que esto aquí es la perversión generalizada y aquí todos viven en un régimen de terror. He dicho, y lo repito para terminar la intervención, que hay una forma precaria de contratación de una cantidad de profesores de la universidad del 80%. He dicho que esa condición de precariedad coloca a esas personas que están en esa condición de precariedad en una situación supremamente difícil para el ejercicio de sus libertades individuales en la universidad. Eso es lo que he dicho. Y he dicho también que hay, no que una generalizada acción, no, que hay casos y hechos que han sido denunciados, que han sido planteados, que han sido, ¿cómo dicen en derecho? Que han sido... ¿Denunciados? No, denunciados no. Documentados sobre situaciones de las que estamos hablando, ¿cierto? No he dicho más, porque también conozco el argumento para la discusión de coger y exagerar completamente lo que dice una persona para poder controvertirla y dejarla sin posibilidad de crédito. O la otra, que también es muy usada, de coger elementos secundarios de lo que se dice y resaltarlos para esconder el argumento principal de la discusión. O la otra muy generalizada en ti, de adjetivar simplemente. Perdón, bueno, mire, ya llegamos, perdón. Pero eso es lo que tú haces, y uno siempre decide lo que hace. Y ya llegamos al final de la reunión que está pactada, yo tengo agenda. De todas maneras pienso que ha sido un buen comienzo. Esto nos tiene que servir para ajustar la próxima reunión, a ver cómo vamos a trabajar en la próxima reunión.
Yo les pido a ustedes que hagan sus reflexiones dentro de los docentes, a ver cómo, y yo también las haré acá, a ver cómo hacemos para que esto pueda avanzar más. Si es necesario, establecemos límite del tiempo, contador de intervenciones, lo que quieran, pero esto, la idea mía es que esto no se convierta en un ejercicio de retórica interminable. No estoy de acuerdo con algo. Bueno. Usted le había pedido la palabra, yo después... ¿No estás de acuerdo con qué? No hemos pactado... No, pero yo no puedo más, yo no puedo más. No, es decir, desde un comienzo se dijo que era 2 horas. Usted ha dicho... La universidad tiene que funcionar. En la última reunión, y César pidió la palabra hace rato, hubo intervenciones acá, yo la pedí para algo muy corto, y la dejaría a César, si me permiten, 2 intervenciones. No, yo no puedo. Yo tengo que retirarme y yo dejo el vicerrector acá. Yo he propuesto yo tengo agenda. Que leyéramos, son 2 reuniones en las cuales vamos y no tenemos respuestas. Es lo que me consta. Pero si no dejan, ¿qué hacemos? Yo lo he propuesto 2 veces, que leamos los puntos. Pues sí, pero es que usted es una voz y aquí hay varias. Sí, para decir la última cosa, la cosa, pues ya estamos terminando esta reunión. Esta ha sido un ejemplo de cómo no se debe hacer una reunión. ¿Sí? Partamos de eso, es decir, no quiero volver otra vez a escuchar y a ser testigo de la lucha de egos. Y eso hace mucho rato que lo estoy escuchando en el Consejo Académico y en muchas otras cosas. ¿Por qué no nos examinamos un poco de dentro, rastreémonos un poquito, escarbémonos el alma y sacamos de allá esas cosas negativas y pensemos en que hay algo que es una problemática muy compleja que tenemos en este momento en la universidad, en un momento histórico muy importante en donde nosotros podemos hacer cosas maravillosas por la universidad, desnudando nuestros odios, también nuestros amores, pero por favor no otra reunión en donde estemos en esta réplica y contra réplica que termina finalmente volviendo eso en una lucha de egos. Somos hartos la comunidad que hay aquí. La responsabilidad que tenemos nosotros es muy grande. Entonces, una de las cosas esenciales y fundamentales es que las reuniones se planteen previamente con un orden del día, que nosotros podamos inclusive sugerirle a la administración como se hace en los demás cuerpos, para decir, no, esto el primer punto, segundo punto, y vamos a cumplir de una manera estricta con eso, porque si no estamos desgastándonos, estamos impulsando de nuevo la animadversión, y finalmente cosas tan elementales, tan sencillas como la que íbamos a decir, no se pueden hacer y queda para la reunión. ¿Qué va a pasar ahora, señores de la administración, con los profesores en las 8 semanas que hacen falta? Que era una preguntita así pequeñita. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Hay un nuevo contrato que se va a hacer, es el mismo contrato que hay ahora. ¿Qué pasa desde el punto de vista de las prestaciones sociales con eso? Unas preguntas muy concretas, muy específicas, que son las que los profesores están esperando. Los profesores no están esperando estos metadiscursos, no están esperando eso. Cosas muy concretas, muy efectivas, que son las que desafortunadamente no pudimos tratar porque nos fuimos en esto, y vuelvo y digo, ojalá que este sea el ejemplo para que esta reunión, así en esos términos, no se vuelva a dar. Y yo propuse una metodología para precisamente, yo les dije, escuchemos sus respuestas. Yo estoy de acuerdo, para la próxima reunión. Y ya no hay tiempo. Y lo propuse para la próxima reunión, empezamos por ahí. Por ahí. Listo, gracias. Gracias. Lo que pasa es que toda la reunión gira en torno al concepto de la administración, que es expresar que no se va a actuar con represalia ni con persecución frente a las personas, que es el reconocimiento de que sí se hacen las cosas. Y todo lo que va alrededor de esa contradicción.